Buenas noches, nosotros somos Natalia Correa Guerra, Luz Nelly Gallego Chavarría y Jacqueline Rodríguez Marín. Y hoy les queremos presentar una estrategia didáctica que tiene mucho que ver con lo que exige el mundo educativo actual. Esta estrategia está basada en la utilización del material didáctico y en la teoría de Ausubel del aprendizaje significativo. Todos conocemos y está ahorita en un auge, aunque es una teoría de hace algún tiempo, pero está en mucho auge lo que es el aprendizaje significativo, realmente la importancia que retoma en este contexto. Recordemos que esta teoría del aprendizaje significativo nos proporciona el marco propicio para que nosotros podamos diversificar las estrategias en el aula. Como decíamos al inicio de esta presentación, el mundo educativo actual y las generaciones de los jóvenes y niños de ahora requieren y exigen de los maestros actualización permanente, porque ellos ya no aprenden de la misma manera que nosotros aprendimos en nuestra época. Es por eso que el docente se debe preguntar cómo está aprendiendo el estudiante de hoy, y él tiene que implementar en sus aulas estrategias didácticas que le permitan al estudiante adquirir aprendizajes significativos, porque en esta medida él lo va a poder aplicar en su vida cotidiana. Hay una pregunta clave ahí, Natalia, y es: el docente debe cuestionarse el por qué el estudiante olvida lo aprendido. El aprendizaje significativo de Ausubel precisamente enfatiza toda su teoría o sus planteamientos en esto, en que el estudiante, cuando nosotros le desarrollamos un concepto desconectando totalmente el conocimiento previo que él trae, no hay un aprendizaje significativo, hay un aprendizaje arbitrario, hay una enseñanza arbitraria que el muchacho no va a conectar con sus estructuras previas. Lo importante es cuando nosotros estamos planeando unas clases en el área de las matemáticas, vemos que los estudiantes están con esa idea de que las matemáticas son muy aburridas, tediosas, que son números y que no se sienten capaces. Que son de intelectuales. Sí, pero no es cierto, porque es que tenemos que traer al estudiante a la cotidianidad, al contexto. Matemática no es solamente sumar y restar. Y por eso, si implementamos estrategias didácticas, ellos se sienten con ganas de aprender. De pronto todas estas herramientas que utilizamos y las llevamos al aula, ellos sienten que están jugando, que están tocando, que están manipulando, y eso hace que ellos adquieran aprendizajes de todo momento. Puede que en una clase sientan que para qué sirve o no soy capaz con esto, pero si nosotros los educadores lo seguimos implementando, o sea, de manera cotidiana, ellos ya se van a sentir familiarizados con estas herramientas y les va a permitir aprender de ciertas maneras, especialmente en matemáticas. Y de una forma significativa, era lo que decías. Tú hablabas de despertar las ganas. Cuando hablamos de despertar las ganas es despertar el interés en el educando, y ese interés solamente se logra si nosotros le damos a entender al educando, o él siente que lo que él ya tenía previamente, los conceptos que él conocía, las proposiciones que tenía respecto a X concepto que estamos tratando de aplicar en la clase, están directamente relacionados con lo que él está manipulando en ese momento. Y ahí es importante que el docente sepa que tiene que tener una planeación clara y coherente de lo que quiere llevar al aula, porque no es que voy a ir a jugar, no, nosotros utilizamos todas estas herramientas como tipo juego, pero con una intención clara, con una visión clara de que yo quiero que el estudiante aprenda en ese caso. Piaget en sus estudios ha hecho mucho énfasis en los beneficios de la utilización del material concreto. Recordemos que los grandes estudios, Singapur, Corea, Finlandia, ¿en qué se basa el trabajo de matemático? En un enfoque CPA, o sea, que es la manipulación de material concreto. Luego podemos pasar a lo pictórico y finalmente a lo abstracto o lo simbólico. Natalia ahorita mencionaba el juego. Recordemos que el juego en la didáctica se conoce como la lúdica, pero no es jugar por jugar, es jugar con una intención, con un objetivo previamente establecido, de cómo yo pongo a mi estudiante a trabajar con este abaco, no simplemente para que manipule esta ficha, sino para que él adquiera o aplique unos conocimientos previos, y lo que vamos a lograr que él avance
en ese conocimiento previo. Sí, ya que de pronto hablando nosotros de este que tenemos acá, que es el abaco, que lo conocemos mucho, por ejemplo las profesoras de primaria lo estamos implementando mucho, sabemos que esta herramienta es tan válida para que los niños conozcan el valor posicional de los números, y con estos aritos tan sencillos y estas basecitas sabemos que ellos pueden aprender a sumar, a restar, y eso les ayuda a ellos infinidad para seguir, para su vida cotidiana. El objetivo principal de esta propuesta es implementar estrategias didácticas en el aula. Eso es ¿Y cuáles estrategias? Que sean atractivas para el educador. Claro, ¿y cuáles estrategias estamos proponiendo nosotros? La utilización del material concreto, que es manipulable, que es colorido. No es lo mismo que usted a un niño llega y le diga que sume 2 más 3, a que le diga que estos colores me representan el 2 y que me representan el 3. Y que al unir ambos, él obtiene entonces una ficha equivalente al número 5. Este material se llaman las regletas. Y las regletas potencian en los niños una cantidad, porque los niños están en capacidad de pasar de lo concreto al abstracto. En secundaria, para ver factorización. La factorización sabemos que es un proceso muy abstracto y que da mucha dificultad. Lo que posibilita la manipulación de los niños de 8º grado de las regletas para pasar de lo concreto a lo abstracto, que es la factorización. Y así sucesivamente vemos la cantidad, las bondades que nos brinda todo el material. Y con esa manipulación le quitamos a los estudiantes ese temor a las matemáticas, ese miedo, toda esa historia que viene de generación en generación de que las matemáticas son aburridas, y ya ellos ven esto como tan tangible, tan tocable, tan de sentido, de todo lo que podemos tocar y sentir, que ellos van adquiriendo aprendizajes. Es como, por ejemplo, volviendo al abaco, como por ejemplo con un niño de preescolar, él sabe que esto es una ficha. ¿Y cómo podemos hacer que ese niño, con este conocimiento previo de que tiene que es una ficha, simplemente aprenda que si lo ubica en la posición de las unidades equivale a 1? Ahí le estamos trabajando el valor absoluto, pero que si nosotros trasladamos esta ficha a la siguiente posición, que son las decenas, entonces ya el niño va a asimilar que esta ficha aquí ya no vale una sola unidad, sino que ya me va a valer 10 unidades, porque está en la posición de las decenas. Hay muchos otros materiales que los chicos pueden manipular y que los docentes podemos utilizar en el aula para aplicar diferentes conceptos. Por ejemplo, yo quisiera hablar de esto, que me parece muy importante, y que lo interesante en este es que puede facilitar la transversalización de áreas. Por ejemplo, cómo a través de este geoplano yo le puedo enseñar a mi estudiante a ubicar parejas ordenadas. Entonces yo le puedo dar unas coordenadas que él simplemente ubique, y luego uniendo con el cauchito, supongamos yo le voy dando unas coordenadas determinadas, y que luego al unir esas coordenadas determinadas le va a resultar que él dibujó o ubicó un rombo, por ejemplo. De igual manera, como yo en lugar de decirle, por ejemplo, la coordenada una coordenada determinada, supongamos aquí por ejemplo, sería la coordenada menos 2,0, la pareja ordenada menos 2,0, en lugar de yo decirle al estudiante ubique la pareja ordenada menos 2,0, yo le puedo decir, ubícate por favor 2 unidades al oeste, y él está contextualizando esa matemática, y estamos como docentes transversalizando el área de matemáticas con el área de sociales, porque le estamos trabajando al mismo tiempo coordenadas geográficas. Y estamos cambiando la percepción de que son clases magistrales. El hecho de que llevemos todo ese material al niño le gusta, dice ¿qué será eso? ¿Cómo se trabajará eso? ¿Será fácil? ¿Será difícil? Y el hecho de que lo trabaje, lo toque, lo manipule, le permite a él avanzar en muchos aprendizajes. Hay algo muy importante que acaba de decir Jacqueline, la transversalización de las áreas, pero ¿qué requiere de eso? Un compromiso del docente. El docente debe ser un facilitador, pero ojo con la palabra facilitador, no es que sea fácil para él, es que facilite el conocimiento del estudiante. El docente debe de llevar al aula una planeación bien estructurada, donde determine cuál es mi objetivo de aprendizaje y si logré conseguir ese objetivo de aprendizaje. El docente como facilitador, incluyendo estas herramientas, estos métodos tocables que les permiten a los estudiantes
compartir en un aula. Trabajo cooperativo. Ujú. Cómo Y con el aprender. trabajo cooperativo y a partir de lo vivencial y de las emociones, porque de verdad, por ejemplo, trabajar con este geoplano es algo muy emocionante para los chicos, porque ellos luego van a poder confrontar. Bueno, la profe me dijo, ubíquese dos unidades al este, luego ubíquese 2 unidades Ahí al está sur, luego al restando. oeste, luego al norte, y una de esas 4 Así es. ubicaciones, entonces el chico luego va a poder confrontar con su compañero si les dio la misma figura. Cómo a partir de esa experiencia vivencial, cómo a partir de la exploración, de la manipulación, él va a recordar más fácil que yo, si yo simplemente me paro en un tablero con una tiza, les dibujo un plano y les digo, acá es 2,0, acá es menos 2,0, es muy distinto. Ya que aquí puede ser que un niño no haya entendido y otro que haya cogido el mensaje muy fácil y ese compañerito le pueda colaborar al Es otro. que una de las bondades del aprendizaje significativo es eso. En primer lugar, el conocimiento previo que trae el estudiante. Ellos no son mentes En blanco. Exacto. Y en segundo lugar, lo que le posibilita el aprendizaje y la reflexión propia, la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación. Yo con mi compañero evalúo cómo estoy trabajando, qué estoy haciendo. Yo misma me evalúo. A mí, por ejemplo, la Torre de Hanoi me parece muy rica. Los muchachos uno los ve por ahí muy encantados jugando ciertos juegos de video. Lo que posibilita la Torre de Hanoi, porque le moviliza, porque, o sea, sabemos que la matemática la ven como un pensamiento muy abstracto. Exacto. Esto le moviliza, que yo tengo que mover tres lugares sin tocar el de la mitad, que tengo que pasar todas estas fichas acá, pero sin tocar el de la mitad, que tiene que haber un orden. Entonces, miren la cantidad de pensamientos que le moviliza a un estudiante si yo le hago una propuesta de estas en el aula. Y es llamativa, porque yo no le estoy dando únicamente el concepto matemático. A partir de ahí yo voy a construir las secuencias en O matemáticas. sea, como en este caso, por ejemplo, le estamos presentando un reto matemático al estudiante, muy distinto a que si yo simplemente cogiera y le dictara Una secuencia, pero la ¿saben? definición de Pero secuencia. ¿saben Ahí él qué? la va a construir. ¿Qué me hace pensar? De pronto hay docentes que no saben manejar todo eso y también les da miedo llegar a un aula y decir, no, yo no sé manejar eso, yo mejor no lo toco porque es que entonces, ¿cómo le voy a transmitir a un conocimiento al estudiante que yo ni siquiera conozco? Es que ya... Lo importante también en este caso es que los docentes estemos abiertos a romper esos paradigmas y a meternos en el cuento, a a investigar, salirnos de la zona de confort. de confort y Es- a esa investigar, es la a frase conocer para poder adecuada. llegar y cambiarle al niño esas prácticas de aula que no sean solamente tablero y tiza. Es que los docentes somos aprendices. Cuando nosotros como docentes tomemos la conciencia de que el aprendizaje nunca finaliza, de que nosotros no nos la sabemos todas, de que tenemos que actualizarnos, de que tenemos que innovar en nuestras prácticas pedagógicas y que para eso necesitamos estudiar lo que tenemos que llevar al aula, porque yo puedo no saber cómo manejar esta torre de Hanoi y yo tengo un método tradicional de enseñanza en mi aula, pero puedo investigar cómo puedo usar esta torre de Hanoi, aprender y por qué no atrevernos a equivocarnos en el aula. Claro, O también es que tener eso no podemos aprender. ese sentido de decir, compañero, colabórame que yo no entiendo y no quiero ya seguir con esa tiza y tablero, sino que ve, explícame este caso, cómo se maneja este material para yo llevarlo al aula y que sea algo novedoso para los estudiantes. Cuando nosotros llevamos este tipo de cosas, uno siente que los niños, ay, como qué será eso, cómo se trabajará eso, qué me puede generar a mí como docente cambiar esas prácticas de aula para que los niños también disfruten Es y que se es el sientan reto. que están aprendiendo, pero también reto. están jugando. Es un reto, es el desafío del docente del siglo XXI. Exacto. Ese es el desafío que tenemos. En primer lugar, reflexionar respecto a nuestras prácticas pedagógicas. Y en Eso es lo ese- primero que hay que hacer. Reflexiono respecto a mis prácticas pedagógicas. Con base en esa reflexión, empiezo a mirar qué debo mejorar, actualizarme desde lo disciplinar y desde todos los ámbitos. Sí, reevaluar nuestras prácticas Claro, educativas. claro, O sea, el docente claro. luego de una clase siempre tiene que evaluar. ¿Cómo Claro. le fue en su clase? ¿Cómo le Pero no es fue? simplemente evaluar por evaluar. No. Es evaluar con un propósito, es Pero- evaluar con y el no es la- y propósito no es la evaluación- de llegar a cambiar mis no es prácticas. Y en evaluación esa evaluación punitiva. hay que tener en cuenta al estudiante si sí le gustó también, cómo se sintió, si aprendió, si lo que aprendió va a poder aplicar en su vida.
Porque a veces creemos que es que no, que el niño ya lo entendió, ¿no? Uno puede decir, puede que con esta estrategia esta vez no comprendieron, entonces yo me evalúo y pienso, veo las fortalezas de esa clase, miro qué puedo implementar para la otra, para reforzar ese concepto que el niño no me ha. Y mira que vos tocas algo muy importante, Natalia, y es, por ejemplo, que los docentes que manejan una metodología tradicional piensan que solamente el papel y el examen escrito te pueden mostrar qué competencia tiene el educando. Mientras que si vos coges, por ejemplo, esta pirámide y en lugar de poner al chico a aplicar una fórmula en el papel, puedes perfectamente ponerlo a que la descubra con esta pirámide. Ve algo muy que me ha parecido a mí que es atrevido. Cuando se enseña, se trabaja geometría, se inicia que es un punto, que es una recta, que es un segmento. Porque yo no cojo una pirámide, la desbarato y construyo el concepto de punto, de recta, de vértice. O sea, ir desde lo macro a lo mínimo y que el muchacho lo vea. Eso es un cono, es el cono que se chupa, es el cilindro del gas. O sea, que vea familiarizarlo con todas estas herramientas geométricas con la vida cotidiana, porque bien lo decimos todo el tiempo. Es que las matemáticas, el docente de matemáticas se repite mucho, la matemática es indispensable, la matemática es de la vida diaria. Pero muestra al muchacho por qué. Esto es un pedazo de pizza, exacto, un pedazo de torta. Sí. O sea, es la idea con esta estrategia. La idea con esta estrategia es que el docente reevalúe sus prácticas, eso es lo primero, que el docente reevalúe sus prácticas. Y no le dé miedo implementar. Y empiece descubrir, explorar, aprender cosas nuevas, equivocarse en el aula. Entonces yo creo, compañeros, pues que es muy importante que lleguemos a una conclusión aquí, es que definitivamente en la actualidad los recursos didácticos y la lúdica como tal se constituyen en herramientas indispensables, son una necesidad. No es si yo quiero, definitivamente eso es lo que nos están exigiendo nuestros estudiantes. Y es apuntar a que los docentes nos metamos en este cuento, para que las prácticas de nuestros estudiantes sean las mejores y ellos adquieran aprendizajes significativos para su vida. Bueno, compañeros, pues esperamos que esta pequeña tertulia que tuvimos acá haya sido de utilidad para ustedes y que de verdad dejamos abierta la invitación para que todos nosotros como docentes o directivos redireccionemos nuestras prácticas y pensemos en cómo nosotros podemos cambiar todo en bien del proceso de aprendizaje y que no todo tiene que ser lápiz y papel. Buenas noches.